al que vive. Noche de escuchar la palabra de Dios. Expresamos alabanza, adoraciones, danza. Un pueblo que aplaude, un pueblo que también alaba, adora a Dios, ¿no? Un pueblo que ha sido traído, como les decía recién. Dice que Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel a adorar al desierto. Pero nosotros en este tiempo, por gracia y misericordia de Dios, Dios nos alcanzó, Dios nos sacó de la esclavitud de Faraón, que el Señor les reprenda, y nos trajo a este lugar para adorar a Dios, para alabar a Dios. Por eso Dios nos hizo libre, gracias al sacrificio de Cristo. Mire qué maravilloso, ¿no? Éramos esclavos ahí en el mundo, andábamos detrás de cosas que nos salvan, porque todos estuvimos ahí, pero Dios nos alcanzó, Dios nos trajo, abrió nuestros ojos, nuestro entendimiento, nos reveló su palabra para que podamos venir a este lugar. Por eso tiene que haber, yo les decía en la intercesión, que muchas veces, ¿verdad? Llegamos quizás tristes o cansados, o muchas veces alguna dolencia en nuestro cuerpo, pero ahí donde nos debemos esforzar para alabar a Dios y debemos creer que Dios va a traer una sanidad a nuestras vidas, una liberación, una restauración. O sea que el dolor y la aflicción no puede ser más grande que el Dios al cual servimos, al Dios al cual exaltamos. Pero muchas veces pasa eso en nuestras vidas, hay aflicción en el pueblo, hay dolor en el pueblo, hay cansancio en el pueblo, pero eso no puede ser más grande que el Dios al cual servimos. Por eso tenemos que creer, es muy importante la fe, es muy importante creer que esta noche Dios tiene que traer una sanidad a nuestras vidas. Por eso Jesús le decía a las mujeres que sanaban en aquellos tiempos: hija, tu fe te ha salvado, porque has creído. Entonces Dios nos alienta en esta noche por el Espíritu Santo que creamos a la palabra, que creamos a Dios, que creamos que Dios tiene bendición para nuestras vidas, que de este lugar nos vamos a volver sanos, libres, contentos, dichosos, alegres, felices, porque si nos han sacado de la esclavitud y nos revelaron la palabra, es para que vivamos una vida de victoria en victoria en el nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué pasa esto? Porque realmente nosotros somos iglesia, usted es iglesia, yo soy iglesia, y hay un fundamento. Mire qué maravilloso, yo buscaba, digo, Señor, el fundamento de la iglesia. Y la palabra fundamento quiere decir lo principal o la base de algo. Entonces Cristo es lo principal en su vida y en mi vida. En Cristo nosotros construimos nuestra vida, nuestro andar, nuestra obediencia, nuestro temor. En Cristo edificamos nuestra vida espiritual. Entonces Él es el fundamento. Jesucristo es la piedra viva. Jesucristo es el santo de Dios. Mire qué lindo que nosotros podamos decir: ¿y cuál es tu fundamento? Por ahí nos pueden preguntar: ¿y cuál es su fundamento? Jesucristo es mi fundamento, porque Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él es el verbo de Dios. Jesucristo es mi fundamento, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino por Él. Mi fundamento es la palabra de Dios, la verdad. Mi fundamento es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Mi fundamento es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire qué maravilloso el fundamento que tenemos nosotros como iglesia de Cristo. Hay muchos fundamentos, pero son falsos fundamentos que no salvan, que no van a permanecer. Porque lo único que va a permanecer es la palabra de Dios, su fundamento, su Hijo, aquel que vino hace más de 2000 años a traernos las buenas nuevas. Por eso la iglesia de Cristo en este tiempo tiene que estar fundada sobre la roca. La iglesia de Cristo tiene que creer la palabra, tiene que tomar la palabra de Dios. Por eso el día que Cristo entró en nuestras vidas, nosotros empezamos a edificar y hemos nacido de nuevo para vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al fundamento, a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Lo principal en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Bendito sea Dios. Y muchas veces nos acercamos acá, yo notaba mientras estaba ahí sentado, ¿no? Por la necesidad de una sanidad. Y Dios tiene sanidad. O nos acercamos por agradecimiento de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, por la familia.
pero también muchas veces nos acercamos por entendimiento. Mire qué importante, el entendimiento a través de la palabra. Entendimos que existe un único Dios verdadero al cual se debe adorar, alabar, glorificar, exaltar, obedecer. Que existe un Cristo, un Rey, un Señor, nuestro Salvador, y que existe un Espíritu Santo. O sea, hemos entendido que es necesario llegar acá. Como les decía al comienzo, es necesario entender que hemos sido sacados de las garras del enemigo, que el Señor los reprenda, para ser traídos a sus atrios, para ser traídos a la casa del alfarero. Por eso tiene que haber ese entendimiento y hacerlo de ánimo voluntario. Voy a la iglesia porque soy un hombre, una mujer, un joven, una familia necesitada de Dios. Porque he entendido, como les decía, les repito esto, que el fundamento es Cristo, es mi Señor. Y lo primero en mi vida, lo primero en mi familia es Jesús. Tiene que ser así. Lo primero cada día en mi vida es levantarme y darle gracias a mi Señor, abrir mis ojos y decirle gracias. Y Cristo, durante nuestro andar diario, gracias Señor, en oración, en nuestro sentar también, Señor, he culminado un día más. Gracias Dios. Gracias porque eres mi fundamento, porque tu palabra es la verdad. Hay entendimiento en esa persona. Tiene una vida de oración, tiene una vida de ayuno, una vida de creer de cada día que poder aumentar nuestra fe delante de Dios para que se cumplan sus propósitos. ¿Por qué? Porque hay un propósito terrenal, pero también hay un propósito celestial, que es el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Antes de compartir el mensaje, anoche me quiero olvidar esto que Dios ponía en mi corazón, que lo compartíamos con los jóvenes. Dice que en el monte de la transfiguración estaba Jesús y apareció Elías y Moisés. Yo le decía a los jóvenes, mire qué bueno que es esto, qué maravilloso que es la palabra, ¿no? O sea, estaba el Señor en ese tiempo, hace más de 2000 años, y ya no estaban en esta tierra ni Moisés ni Elías. Pero dice que ellos aparecieron ahí. Y yo le decía a los jóvenes, ese es el Dios al cual servimos. Es un Dios que dice la verdad. Porque ellos ya no estaban en esta tierra, pero ahí aparecieron. Eso quiere decir que ellos están en la casa del Padre. Y un día nosotros también estaremos con ellos en la casa del Padre. Porque en esta vida hay vida. Porque Jesús es la vida eterna. Por eso doy un aplauso al Señor. Bendito sea Dios, que por su palabra nos va revelando cosas maravillosas, nos va alentando, animando a que sigamos creyendo. Aquí hay vida eterna en Cristo Jesús. Gracias Jesús por la vida eterna. Gracias. Gracias Espíritu Santo por hacernos acordar, que no nos olvidemos. Algún día estaremos en el reino de los cielos, Espíritu Santo. Y la palabra que vamos a compartir se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículo 1. Es un pasaje muy compartido, pero eso nos lleva a reflexionar en esta noche. Que podamos reflexionar, que podamos entender, que podamos examinarnos, podamos mirar nuestro corazón, cómo está delante de Dios. Porque el cristiano tiene que reflexionar siempre, se tiene que analizar, se tiene que examinar para ver cómo está nuestra vida delante de Dios. Entonces tiene que haber siempre de nuestras vidas, como decía Pablo, examinaos, mirarnos, Señor, estoy haciendo bien las cosas, cómo voy, Señor, de que te he conocido hasta hoy, cuánto he avanzado, Señor, cuánto he crecido en el conocimiento de tu palabra, cuánto he crecido en obediencia, en temor, todas esas cosas, en mansedumbre. ¿Cómo está mi mansedumbre delante de Dios? ¿Cuánto he crecido en santidad delante de Dios? Todas esas cosas el cristiano lo tiene que hacer. No nos podemos olvidar. Y dice así, bendito sea Dios, San Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. La Biblia nos presenta a la luz de la palabra a Nicodemo, un principal entre los judíos. Y dice el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces este hombre, un principal de los judíos, de los fariseos, se acerca a Jesús de noche. Podemos ver varios puntos de vista, y nosotros hemos llegado de noche en este lugar. Hemos llegado a tener un encuentro con el Rey. Como decía al comienzo, hemos venido porque somos necesitados, porque somos agradecidos.
Entonces llegamos por fe en la palabra de que el Señor está en este lugar, que la iglesia se ha movido para estar con su Rey, para darle gracias a su Salvador. Entonces Nicodemo se acercó al Rey de noche y le dice que realmente lo que él entendía en ese momento, dice: es verdad, has venido de Dios por las cosas que haces. Yo puedo ver que los ciegos les son abiertos los ojos, los leprosos son limpiados, los cojos andan, los muertos son resucitados, los leprosos son limpiados. Entonces dice Nicodemo: es verdad, yo entiendo que realmente Dios está con usted, maestro. Le dijo Xavi, ¿qué quiere decir maestro? Está con usted, Dios. Son cosas espléndidas, maravillosas, sorprendentes, admirables lo que usted hace. Mire que nosotros también podamos tener ese entendimiento de decir: el Cristo al cual yo sirvo es el que me sacó de las adicciones, me sacó de las enfermedades. El Xavi, ese maestro que un día llegó a mi vida, también hizo algo maravilloso. Por eso tengo que entender, tengo que comprender y ser agradecido de mi Salvador. Por eso tengo que poner mi esperanza en Él, mi fe en Él. Por eso tengo que ser un buen siervo y una buena sierva de Dios. Porque Él hizo algo en su vida, en mi vida. Y todos los que estamos acá y aquellos que nos siguen por las redes sociales o por la radio, que conocen de esta palabra, de este Cristo, saben lo que Dios ha hecho en su vida. Todos saben, todos sabemos lo que Jesús hizo en mi vida, en su vida. Bendito sea Dios, sabemos que ha venido del cielo, sabemos que vino de la casa del Padre, sabemos que trajo un propósito, un plan de salvación. Por eso tiene que haber agradecimiento a Dios. Esa palabra tiene que sonar en nuestro corazón, una iglesia agradecida de Dios, una iglesia cambiada, transformada por la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Él había entendido eso, Nicodemo. Dice: hemos venido de Dios. Es muy maravilloso lo que tú haces. Cuando tú abres tu boca, Señor, y transmites esa palabra, sacía mi corazón, trae paz a mi alma. Eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios. Tiene que saciar nuestro corazón, tiene que traer paz a nuestra alma en esta noche. Tiene que traer seguridad de que sí, Dios puede hacer una sanidad. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es perfecta, es maravillosa. Versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que quiere decir en verdad te digo, y que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces Nicodemo se acercó y reconoció que él había sido enviado de parte de Dios. Pero mire Jesús lo que ahí nomás le responde: le ofrece el reino de los cielos. Pero le pide una condición, que tenía que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. No le dijo: es verdad, yo vengo de Dios. No, Nicodemo, yo quiero hacerte entender que tienes que entrar al reino de los cielos. Te quiero hacer entender que tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo para que podamos estar en el reino para siempre. Entonces él se acerca, ve las cualidades, las condiciones de Jesús, pero él ofrece. Como yo les decía muchas veces, el cristiano no se da cuenta que Dios nos quiere meter al reino de los cielos y no nos estamos dando cuenta. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, de la esclavitud, tenían que estar en 40 días en la tierra prometida. Encima Dios les dejó señales, la columna de nube y la columna de fuego para ser guiados. Dios quería que todos entren en la tierra prometida, pero ahí se empezaron a quejar delante de Dios. No fueron agradecidos con Dios. No habían entendido las maravillas, los prodigios que había hecho Dios a través de Moisés ahí en Egipto, delante de sus propios ojos. No habían comprendido eso. No habían comprendido que en 40 días tenían que estar en la tierra prometida. Se empezaron a quejar. Pero como Dios les dejó señales. Es como que ellos levantaban sus ojos y tenían la columna de humo, de nube, o miraban al frente y tenían la columna de fuego. Pero ellos dudaron de Dios. Ellos no creyeron a las cosas de Dios. Por eso tuvieron 40 años y muchos quedaron ahí. Por eso Dios nos llama a nacer de nuevo en la fe.
de creer a Dios, de mantener, donde no bajar los brazos, de seguir, de avanzar al reino de los cielos. Dios nos quiere meter a su reino. Bendito sea Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, esa parte no entendía Nicodemo. Dice: ¿cómo yo ya viejo puedo nacer de nuevo, entrar de vuelta? No lo entendía lo que le quería decir Jesús de nacer de nuevo. No entendía del reino de los cielos. Entendía que había venido de Dios, pero no entendía los otros propósitos. Bendito sea el Señor. Versículo 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, y que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, le vuelve a mencionar el reino de Dios, pero le dice cómo va a entrar, cuál es el nacimiento que tenía que tener. No era entrar en el vientre de su mamá, sino nacer de agua, ser bautizado y recibir el Espíritu Santo de Dios en su vida para entrar al reino de los cielos. Tenía que entender que delante de él estaba el que le iba a salvar su alma de toda condenación, el que le iba a perdonar sus pecados y le iba a dejar un Espíritu Santo para que su cuerpo sea templo del Espíritu Santo de Dios, para que su vida sea guiada por el Espíritu Santo de Dios. Era necesario que tenía que ser bautizado para nacer de nuevo. Bendito sea el Señor. Y dice el verso 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bendito sea Dios. Y dice el versículo 7: si no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, tenés que nacer de nuevo. Tenés que entender, Nicodemo, en tu corazón cuál es el verdadero nacimiento que tienes que tener. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y mire lo que dice el versículo 9. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, sos conocedor de la ley. Eres un maestro. Eres un rabí, como yo decía Jesús. No te das cuenta, no entiendes. Por eso muchas veces tengo que pedir a Dios entendimiento. Porque el entendimiento a la palabra bajo el temor nos lleva a la obediencia. Y detrás de la obediencia viene la bendición para nuestras vidas. Por eso Dios es un Dios de orden. Entendimiento, obediencia a la bendición. Por eso usted un día ha entendido y ha recibido a Cristo por gracia y misericordia de Dios en su corazón. Eso trajo la salvación de su alma. ¿Para qué? Para que pueda heredar un reino de los cielos. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay reino de los cielos, sin Cristo no hay vida eterna. Por eso es necesario que Cristo sea su invitado de honor, su Salvador en su corazón. Por eso dale un fuerte aplauso a Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios en esta noche. Bendito sea el Señor. Versículo 12. Verso 12, por favor. Dice: si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Entonces dice: mira lo que yo hago. Es maravilloso. Pero las tenés que entender, Nicodemo. Las tenés que poner por obra, Nicodemo. Las tenés que cumplir, Nicodemo. Tenés que entender y tenés que obedecer. Sos un maestro, sos un conocedor. Pero yo he venido a traer el mensaje de la casa de mi Padre. Vengo a traer buenas nuevas. Vengo a traer esperanza para toda la humanidad. Vengo a traer salvación para todos los hombres. Vengo a traer lo que he oído y he visto en la casa de mi Padre. De eso he venido a dar testimonio, Nicodemo. Y en este tiempo nos alcanzó a nosotros también. Lo que Él dijo y dejó establecido en su palabra nos alcanzó a nosotros. Por eso estamos en este lugar. Porque Él nos convenció a través de su Espíritu Santo. Porque Él nos hizo entender por gracia y misericordia de que Jesucristo es el camino. Y dice el verso 13:
Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él dijo, nadie ha subido al cielo. Yo vengo de la casa de mi Padre. Yo he descendido de allá. Porque mi Padre los veía que no había posibilidad de que sean salvos. Porque la desobediencia, el pecado del hombre lo había destruido. Porque se habían olvidado de su Creador. Entonces yo tengo que venir por amor a sus almas, Nicodemo. Por amor a sus almas, iglesia, Jesús es vida. Era necesario que venga el Hijo de Dios. Era necesario. Por eso, así como fue necesario que Él venga a salvarnos, es necesario que nosotros somos una iglesia necesitada de la palabra de Dios. Es una iglesia que necesita obedecer a Dios. Todos predican, todos hablan de la venida del Señor. Todos predican que el tiempo está cerca. Pero cuánto realmente del tiempo que estamos en la iglesia nuestra vida ha sido cambiada. ¿Cómo fue ese nacimiento? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy delante de Dios? ¿Estaremos desesperados por su presencia? ¿Nos esforzaremos cada día por obedecer a su palabra? ¿Tendremos tiempo de oración con Dios? ¿Tendremos ayuno en nuestras vidas? Invocaremos el nombre del Señor al inconverso, porque nosotros somos los que llevamos la voz de Dios. La palabra de Dios la tenemos atesorada en nuestro corazón y la llevamos y la transmitimos al inconverso. Lo estaremos haciendo. Habremos nacido de nuevo para invocar el nombre del Rey, para darle gloria cada día, para postrarnos delante de Él. Habremos nacido de nuevo para ser temerosos de Dios, para ser amadores de su palabra. Habremos nacido de nuevo para decir gracias, Dios, por la vida eterna. Gracias por tu perdón, gracias. Lo estaremos haciendo todos los días. Habremos perdido quizás el primer amor. ¿Cómo está nuestro amor delante de Dios? ¿Cómo está nuestra búsqueda al Dios poderoso, al Dios real, al Dios vivo? Estamos buscando cada día. Hemos nacido de nuevo y realmente somos obedientes a Dios. O estamos peor como el primer día cuando conocimos al Señor. No nos podemos descuidar, iglesia. No nos podemos descuidar. Y dice el verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso quería decir, yo también ser levantado. Pero de la manera que muchos ni se imaginan, decía Jesús a Nicodemo. Voy a ser exhibido en una cruz. Voy a ser traspasado, Nicodemo, por amor a tu alma, Nicodemo, por amor a todos los hombres. Voy a ser exhibido públicamente, voy a ser burlado, Nicodemo. Me van a ver como un fracasado, como un derrotado. Pero detrás de eso, ahí en esa cruz, yo pagaré todo el pecado de los hombres. Yo los reconciliaré con mi Padre. Porque después de que eso pase, yo seré sepultado, pero al tercer día resucitaré, venciendo la muerte, para que ustedes crean y tengan vida eterna. Por eso denle un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios en esta noche. Glorias sean dadas al Padre, al Hijo. A Jesús no le preocupó las burlas, los rechazos. No le preocupó los clavos, las coronas de espina, las lanzas que traspasaron su costado, los golpes, los escupitajos, los latigazos no le importaron. Su finalidad era cumplir el plan del Padre.
Su propósito era que nuestras almas sean salvas. Y dice el verso 16, acá a Jesús le quería hacer entender realmente cuál era el propósito. ¿Por qué tenía que estar Nicodemo también en el reino de los cielos? ¿Por qué tenía que nacer de nuevo? Y todos conocen, es un pasaje muy conocido, San Juan capítulo 3, verso 16. Era como Jesús le decía: escucha, Nicodemo, te voy a transmitir algo hermoso que traigo de parte de mi Padre, para que entiendas en tu corazón por qué debes nacer de nuevo. Y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, Nicodemo, tenés que entender que mi Padre los ama, a todos los hombres los ama por igual, que me has enviado a mí, para que ponga mi vida, para que no se pierdan, para que se salven de toda condenación eterna, para que no vayan al infierno, sino que vengan al reino de mi Padre. Eso le quería decir. Tenés que entender, Nicodemo, del amor de mi Padre, de cuánto yo te amo, de cuánto mi Padre te ama, Nicodemo. Tenés que valorar el amor de Dios. El día que me recibas a mí como Señor y Salvador, tenés que valorar lo que yo hice en la cruz del Calvario. Tenés que agradecer lo que yo hice. Y dice el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mi papá no me ha enviado para condenarlos. El Señor reprenda, el diablo los quiere condenar. Pero yo no he venido a condenarlos, yo he venido a salvarlos. Solo pido que me acepten como su Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado. Que me acepten como el Hijo del Dios bendito. Que entiendan que yo soy el único camino, la única salvación, que soy la vida eterna. Para que puedan llegar a la casa de mi Padre, tienen que entender realmente quién es Jesucristo, que representa el nombre de Jesús, que Él es el verdadero fundamento. Jesús, el Hijo de Dios. Dele otro aplauso al Señor. Y dice el versículo 18: bendito sea Dios. La bendición para nuestras vidas, para Nicodemo, para aquellos que van a llegar a los pies del Señor. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En los que creen en Jesús, en los que creemos, los que estamos acá, que creen en Jesús, no son condenados. Lo dice el mismo Cristo, lo dice la palabra, es la que respalda el mensaje. No son condenados porque han creído. Pero los que no creen ya han sido condenados. ¿Pero por qué? Porque no creen en Jesús. Por eso el único que nos puede salvar se llama Cristo. A nosotros y a todos los hombres. No hay otros mediadores, no hay otros salvadores, no hay otros intercedores. Es mentira eso. El único que salva, lo dice la palabra, se llama Jesús. El único Salvador se llama Jesús. Nuestra esperanza, nuestra confianza es Jesucristo, al cual invocamos en este lugar, al cual alabamos, adoramos en este lugar, al cual aplaudimos en este lugar, al cual le damos gracias en este lugar. Denle otro aplauso al Señor Jesucristo, el Rey, el Señor, el que vive, el que reina. Bendito sea Dios. Y dice el versículo 19: y esta es la condenación, bendito sea Dios, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces Dios viene con su luz, viene con su Hijo, viene con sus mensajes. Pero hay hombres que desprecian a Cristo, desprecian el nombre del Rey, no quieren saber nada con Jesús. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Por eso Dios ha dejado el Espíritu Santo. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo, para que haga morir todas las obras de la carne. Nos ha dejado el Espíritu Santo para que haga morir todos los malos deseos, los egos, las iras, los orgullos, las altiveces, la falta de perdón. Para eso está el Espíritu Santo, para enseñarnos a perdonar. Algo decía Ruth
Cuando somos ofendidos, perdonamos. Pero también cuando ofendemos, pedimos perdón. Es bueno cuando nos ofenden perdonar. Pero cuando ofendemos nosotros, pedimos perdón. Por eso vino Jesús, para enseñarnos a perdonar, para enseñarnos a pedir perdón. Porque Él ya nos perdonó. Y Él decía, ustedes tienen que perdonar para que los perdone mi Padre que está en los cielos. Si hemos nacido de nuevo, realmente tenemos que ser esa iglesia que perdona las ofensas, que sabe pedir perdón cuando se equivoca, que sabe ponerse a cuentas con su Dios, que le sabe reconocer a su Dios, que muchas veces podemos errar y allí postrar, Señor, perdóname porque he fallado, Dios, pero no lo haré más, Dios. Ayúdame, Dios, a alejarme del pecado. Perdóname, Dios, porque tú me amas y muchas veces soy ingrato. Perdóname, Dios, porque tu luz, que es Cristo, está en mi vida y muchas veces todavía voy a las tinieblas. Muchas veces me quiero volver a Egipto, pero no se puede ya, iglesia. No podemos volver atrás. Tenemos que amar las cosas de Dios, tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que amar a su Hijo. Tenemos que amar la presencia del Espíritu Santo como iglesia. Y leo de vuelta el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quieren despojarse de lo malo para venir a los pies del Salvador. Y dice el 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quieren venir a Cristo, no quieren venir a la luz para que puedan ver cuán equivocados están. No quieren venir a la luz, no se quieren despojar de las tinieblas. Eso es lo que hace el enemigo, que el Señor los reprende, engaña las mentes, engaña las mentes. La gente se va a todos lados y aplaude y hacen sus fiestas y todo es bonito, pero es perdición. Pero cuando viene a Cristo ya somos locos, ya somos fanáticos. ¿Sabe por qué? Porque cuando venimos a Cristo, venimos a la verdad. Porque Dios es veraz, porque Dios siempre dice la verdad. El otro aplauso a Dios. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, por tu verdad, Dios, porque la luz de Cristo nos alumbró y nos hizo ver cuán equivocados estábamos, Señor. Gracias, Jesús, por alumbrarnos. Y dice el verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, bendito sea Dios, bendito sea su vida, mi vida. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, para manifestar de la grandeza de Dios, para manifestar de que Dios ha cambiado nuestras vidas, para que las obras de Dios sean manifestadas, de que realmente existe un único Dios verdadero, de que realmente he sido perdonado, de que realmente soy hijo de Dios, de que realmente Dios ha sanado mi vida, de que Dios me ha hecho libre de toda condenación. Voy a manifestar de este Dios bendito que es eterno, que vive y reina por los siglos de los siglos. Voy a manifestar que Dios cambió mi vida, que Dios salvó mi alma. Por eso vengo a la luz, por eso vengo a la palabra, por eso vengo a la verdad. Porque soy un necesitado de mi Dios. Porque necesito de su presencia, porque necesito de sus consejos. Porque necesito a Dios, porque mi familia necesita a Dios. Porque necesito ser salvo, porque anhelo el reino de los cielos. Por eso vengo a Dios, para manifestar sus obras, de que Él es real, de que Él es eterno, de que Él es soberano, de que su trono está en los cielos de los cielos de los cielos, mas vive en nuestros corazones. Qué maravilloso manifestar la grandeza de Dios, el poderío de Dios. Que hoy podamos decir, hoy voy a manifestar que yo soy sano,
que hoy mi Dios me va a sanar, que Dios me va a hacer libre. Dile otro aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Y mire lo que dice ahí el libro de San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Esto va confirmando el mensaje de que Dios le quería hacer entender a Nicodemo, de que Dios nos haga entender en esta noche a nuestras vidas, a nuestros corazones. San Juan, capítulo 20, versículo 30. Dice así, tiene por título, escuche bien, dice, el propósito del libro. ¿Entiendes? Nicodemo, ¿sabes que hay un propósito? De que te tienes que bautizar, de que me tienes que aceptar en tu corazón como Señor y Salvador, de que tienes que entender el amor de Dios, de que tienes que entender que en mí vas a tener vida eterna. Ya que has establecido un propósito de la palabra de Dios, hay un propósito para su vida, para mi vida. Y dice así, San Juan capítulo 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Escuche bien, y dice el 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo meditaba sobre estos dos pasajes y digo, Señor, ¿por qué no se han escrito? Porque fueron inmensa la cantidad de milagros y de maravillas, de prodigios, de señales, de sanidades, de liberaciones que hizo el Señor. Entonces se han escrito algunas, pero lo que me llama la atención es el verso 31. Se ha dejado establecido esto se ha marcado. No se han escrito todos los milagros del Señor, porque no caberían en un libro. Impresionante lo que Él hizo, pero se ha dejado marcado esto. Este es el propósito, que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que la iglesia, para que la humanidad, para que los hombres tengan vida eterna. Dile un aplauso a Dios. Esto se ha marcado, esto se ha establecido. Este es el fundamento, dice la palabra en esta noche. Jesucristo es el fundamento, es el Salvador de nuestras almas. Esto se ha dejado escrito, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué maravilloso, qué perfecto lo que hizo Dios. Nicodemo veía las obras de Jesús, pero había un mensaje muy bonito. Crean en Jesús, crean en Dios, para que tengan vida eterna. Bendito sea el Señor. Dele otro aplauso a Jesús. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Y miren las promesas que nos esperan para los tiempos venideros. Lo que nos ha reservado el Señor. Que podamos entender como Nicodemo, pero en su totalidad lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Que podamos comprender de la vida eterna. Y podamos estar convencidos que es real, que es necesario obedecer a Dios porque me espera algo más maravilloso. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Decía el apóstol Juan, y dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esos son los tiempos postreros, lo que viene para aquellos que creen, para aquellos que se apartan para Dios, para aquellos que obedecen a Dios, para aquellos que esperan al Rey, para aquellos que se preparan para la segunda venida de Jesús. Cielo nuevo y tierra nueva, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Y dice el versículo 4, bendito sea Dios. Lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Y dice el verso 4, dice: enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto va a pasar, iglesia. Esto es temporal. Esto va a pasar en algún momento. Cuando menos lo esperemos va a pasar. Porque si viene lo bueno, si viene lo eterno, esto es terrenal, se viene lo celestial, que es la vida eterna junto al Rey. Y allí debemos estar nosotros.
Allí debemos estar como iglesia que se ha preparado, que ha esperado, que se ha santificado, que se ha apartado para su Dios. Por eso nos congregamos, por eso venimos a este lugar, porque nos estamos preparando. Allá no hay más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni angustia, ni enfermedad. Hay paz y gozo junto al Rey. Ahí donde está Elías, Moisés, Abraham, Isaac, ahí estaremos nosotros también. Lo dice su palabra. Bendito sea Dios. Y dice el versículo 5, mire lo que dice, mire qué maravilloso que es esto. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. Se van a cumplir, pero se tienen que dejar formar. Se tienen que apartar. Tienen que valorar el sacrificio de la cruz. Hubo nacimiento de nuevo. Pero ¿cómo estamos delante de Dios hoy? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cómo está nuestra fe delante de Dios? ¿Cuánto realmente nuestro corazón, nuestra vida ha sido cambiada por la palabra de Dios? Bendito sea Dios. Por favor, mis hermanos, la alabanza vayan pasando. Que Dios les bendiga en esta noche. Y para que terminemos ahí nomás en Apocalipsis capítulo 22, verso 7, y con esto terminamos. Y dice el Rey, dice el Señor: no es cosa de hombres, es palabra de Dios. No son promesas de hombres, son promesas de Jesús. Lo que nos espera a nosotros. Por eso hemos nacido de nuevo, para glorificar, para exaltar, para adorar, para alabar, para creer, para obedecer, para temer a Dios. Hemos nacido de nuevo para tener vida eterna. Hemos nacido de nuevo para ser reconciliados con el Padre en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo para que el Espíritu Santo nos gobierne, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Para eso hemos nacido de nuevo, para obedecer a Dios, para despojarnos de las cosas del mundo, para cerrarle la puerta al pecado, para ser obedientes, temerosos de Dios. Y dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 7: he aquí vengo pronto, dice el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice: bienaventurados son los que guardan la palabra de Dios, los que aman la palabra de Dios. Yo vengo pronto, dice el Señor. Pero sigan guardando la palabra, sigan guardando la fe, sigan confiando en mí, sigan poniendo la esperanza en mí, dice el Señor en esta noche. Yo voy a venir pronto, pero se deben santificar, se deben apartar, me deben esperar sin manchas y sin arrugas, sin pecado, sin doble ánimo. Quiere decir eso, me tienen que esperar, porque el Espíritu Santo les va a ir hablando, les va a ir instruyendo, les va a ir enseñando. Es necesario que el Espíritu Santo prepare a la iglesia. Es necesario que la iglesia obedezca la palabra de Dios. Esto no es charla, esto es verdad. Esto es verdad. No nos podemos detener en las cosas del mundo, ya no hay tiempo. Hay que prepararse, iglesia. Hay que dejarse formar por el Espíritu Santo. Entreguemos nuestro corazón a Dios. Entreguemos nuestro corazón a Dios. Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Entreguemos realmente el corazón a Dios. ¿Y qué es entregarle el corazón a Dios? Despojarnos de toda la maldad para que su palabra permanezca en este odre nuevo. Bendito sea Dios, porque viene pronto. Que seamos arrebatados. Nos esperan las bodas del Cordero, iglesia. Fiesta para nosotros. El mundo no lo sabe porque no le ha revelado todavía la palabra, pero nosotros sí lo sabemos, que hemos nacido de nuevo para adorar al verdadero Dios, para adorar al único mediador, para ser sazonados por el Espíritu Santo y para ser formados por el perfecto alfarero. Por eso denle un aplauso a Dios y póngase de pie en esta noche. Bendito seas Dios. Bendito seas Dios. Adoramos a Dios un momento, por favor. Déjanos empezar de nuevo.
damos honra, Señor. Te pedimos perdón, Dios, si nos hemos descuidado, Dios, si hemos sido fríos, Dios. Perdónanos, Dios, si hemos perdido el primer amor, Dios. Perdónanos, Señor, si no estamos obedeciendo a tu palabra, Dios. Perdónanos, Dios, si hemos menguado nuestra fe, Dios. Déjanos empezar de nuevo, como decía esa adoración, Dios. Estamos en el tiempo de gracia y misericordia, pero también estamos muy cerca de la venida de tu Hijo, Dios. Tu palabra dice que tú vas a venir pronto, Señor. Danos tiempo para que podamos ordenar nuestro corazón, Dios, nuestra vida, Dios, delante de usted. Así como lo hizo con Ezequías, Dios, que le dio una oportunidad. Yo creo que hoy nos está dando una oportunidad en este lugar, Dios, de ponernos a cuenta con usted, de ser sinceros con usted, de que realmente nuestro corazón sea cambiado por tu palabra, Dios, de que realmente tu Espíritu Santo haga morir todas las obras de la carne en nuestras vidas, todos malos deseos, Dios, todo mal hablar, Dios, mal escuchar, Dios. Ayúdanos, Dios, por favor, Dios, que cuando tú vengas, Señor, estemos preparados para irnos con usted, Rey de Reyes y Señor de Señores. La promesa está dada, Dios, ha sido establecida, la has dejado escrita, Dios mío. Sabemos que vas a venir pronto, pero no has marcado un tiempo, solo has dejado señales, Dios, y las señales son para los hijos, Dios, y muchas señales están pasando, Dios. Por eso, Señor, ayúdanos a estar atentos, Dios. Danos corazón entendido, Dios, corazón temeroso, corazón apartado del mal, Señor. Que seamos atalaya, vigilantes de nuestra alma. Que nuestra alma sea sensible a tu voz, que nuestra alma sea agradecida, Dios. Que nuestra alma se prepare, Dios. Que no nos descuidemos, Señor. Ayúdanos, Dios. Por favor, te lo rogamos, Padre. Por eso bendice la iglesia, bendice tus siervos. Bendice, Señor, desde el más pequeño al más grande, sean todos bendecidos, Dios. Aquel que vino quizás enfermo, Dios, que se vuelva sano, Padre. Aquel que está triste, que tu Espíritu Santo le consuele, Dios. Aquel que está débil, que tú le des fuerza, Señor, como al búfalo, Dios. Ayúdanos, Dios, por favor, te necesitamos. Danos fuerza, Dios, para seguir, que no bajemos los brazos, Dios. Que sigamos creyendo, que sigamos esperando tu promesa. Que nos sigamos preparando para la venida de tu Hijo, Dios. Espíritu Santo, prepáranos, sazónanos, intrúyenos, Espíritu Santo, por favor. Amado Dios, yo bendigo a la iglesia. Bendigo, Señor, la familia de la iglesia, sean todos bendecidos. Que esta noche podamos volver a nuestros hogares, Dios, alegres por tus promesas, felices, contentos, Señor, porque sabemos, Dios, que tú vas a venir a buscarnos, porque sabemos que has diseñado una morada en la casa del Padre. Tenemos que ir allá, Dios. Tenemos un tiempo en esta tierra, pero nos espera el reino de los cielos, nos espera lo celestial, Dios, que es para siempre, a donde no hay más dolor, ni angustia, ni tristeza, ni enfermedad, ni vejez. Allí es paz y gozo, Dios. Estar con el Rey, qué privilegio, Dios. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas. Solo te ruego, Espíritu Santo, una vez más, prepáranos como la esposa del Cordero. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Le damos un fuerte aplauso a Dios y les esperamos mañana 20 y 30 horas. Que Dios les bendiga. Salúdese con la paz del Señor.